Bienvenido. Esto es El Contacto Cristiano, un programa en el que compartimos con usted la palabra de Dios. La propuesta es hacerlo en la forma más exacta y simple posible. Cuánto nos alegra que hoy esté con nosotros. Le invitamos a que tome lápiz y papel, porque dentro de unos minutos estaremos indicándole cómo recibir gratuitamente uno de nuestros cursos bíblicos por correspondencia. Lo haremos, por supuesto, después de escuchar el interesante estudio titulado La predicción de la resurrección, de la serie La Resurrección, que nos trae para hoy nuestro amigo de siempre, el hermano Ricardo. Hoy tenemos el privilegio de comenzar una serie de 5 mensajes sobre la resurrección. Espero que puedas estar conmigo por los 5 estudios y pienso que ambos recibiremos bendición. Al llegar al año nuevo nos aproximamos a 2 eventos de gran importancia en nuestro calendario religioso. Los 2 eventos son la crucifixión y la resurrección de Jesús. El corazón de nuestra fe yace en esos 2 eventos. Pablo hace un resumen del Evangelio en 1 Corintios 15, 1, 3 y 4 con estas palabras. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La muerte y resurrección de Cristo no fueron eventos que ocurrieron en algún lugar remoto y desconocido. Eran eventos abiertos y evidentes. La palabra de su crucifixión fue proclamado públicamente y en conversación privada. La noticia de su resurrección se extendió como fuego 3 días después. Tan común era el conocimiento de estos 2 eventos que los hermanos cristianos predicaban del significado de estos 2 eventos en vez de su acontecimiento. El Antiguo Testamento profetizó de la muerte y resurrección del Mesías. Isaías habló del derramamiento de la vida de Jesús hasta la muerte, contado con los pecadores, llevando el pecado de muchos y haciendo intercesión por los transgresores. Isaías habló de la muerte del Mesías y el salmista habló de su resurrección. Al Salmo 16 le hemos dado el título de Salmo Mesiánico, porque se refiere al Mesías. En los versículos 9 y 10 leemos, Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Lleno del Espíritu Santo en el primer Pentecostés cristiano, Simón Pedro predicó un mensaje que aplicaba el Salmo 16 a Jesús. Hechos 2, 30 y 31 dice, Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. El apóstol Pablo, quien escribió más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, también refirió este texto a Jesús. Predicando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, él dijo, Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Por eso dice también en otro salmo, No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Creo que está claro el hecho de que los cristianos primitivos vieron la resurrección de Jesús dentro de la declaración del Salmo 16:10. Desde hace mucho atrás, en tiempos antiguos, Dios anunció que levantaría a Jesús de entre los muertos, después de haber hecho el sacrificio que nos libraría de nuestros pecados. Pero la profecía de la resurrección de Jesús se encuentra en el Nuevo Testamento también. Observemos lo que nos dice Mateo 16, 13 al 23. Jesús estaba con sus discípulos en una región de Cesarea de Filipo, cuando les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Pedro habló de parte del grupo respondiendo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Al terminar esa conversación en Cesarea, leemos esta interesante declaración. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Cuando nos dice desde entonces, entendemos que a partir de ese tiempo, Jesús habló muchas veces acerca de su muerte y resurrección. Encontramos incidentes como el de Mateo 26, 31 y 32, donde Jesús hablaba de profecías acerca de sí mismo. Leamos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Después de su transfiguración sobre el monte, Marcos 9:9 nos enseña que les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús también usó metáforas para enseñar la verdad diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La declaración más clara de Jesús en cuanto a su muerte y resurrección se encuentran en las palabras de Juan 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tan comunes fueron las enseñanzas de Jesús en cuanto a su muerte y resurrección, que hasta sus enemigos las conocían. Mateo 27, 62 al 66 nos dice que después de que Jesús había sido crucificado y su cuerpo sepultado, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos delante de Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron al sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Aparentemente los enemigos de Jesús tomaron más en serio la enseñanza de él en cuanto a su resurrección que sus propios discípulos. Dios hizo acontecer lo que él mismo había determinado. Por medio de Moisés y los profetas, Dios había dicho que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Por esa razón es que yo les declaro con confianza que ese Jesucristo que vino en la carne, muriendo por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de entre los muertos al tercer día. Estoy tan confiado de esta verdad que pongo mi destino eterno sobre el hecho de que su muerte me redime y que por su vida viviré yo. Las profecías fueron cumplidas. Jesucristo hoy vive para siempre. Vamos a orar. Padre, el estudio de hoy trae gran gozo a nuestro corazón. Tu palabra y promesa fueron cumplidas en la vida, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Padre, ayúdanos siempre a pregonar que por la vida de Jesús es que el hombre pecador puede tener vida eterna, si tan solo se entregara a Él con todo su corazón. Gracias por ser fiel a tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Cristo fueron interpretados por Steve Green. Amigo, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros el estudio de hoy. Quizás tiene algunas preguntas concernientes a este tema o algún otro. Queremos que se sienta con la confianza de escribirnos. Además, puede solicitarnos totalmente gratis un valioso curso bíblico por correspondencia. Si nos escribe a la siguiente dirección: El Contacto Cristiano, apartado postal 11263, Houston, Texas, 77293. Al escribirnos, recuerde que es muy importante para nosotros que usted incluya el nombre de la emisora en la que sintoniza nuestro programa. Nuevamente, nuestra dirección es El Contacto Cristiano, apartado postal 11263,
Houston, Texas, 77293. Este programa es una producción de la Asociación Bautista Misionera de América. Agradecemos su sintonía al programa de hoy, confiando en encontrarnos de nuevo a esta misma hora y por esta misma emisora, para participar con nosotros en El Contacto Cristiano.